Toma una mesa redonda prefabricada y coloca una maceta encima. Pega algunas piezas de yenga para evitar que la mesa se deslice. Aplica un poco de tinte para madera por toda la superficie. Ahora aplica un poco de poliuretano transparente. Después mezcla la resina epoxi de 2 componentes con tus colores favoritos. A continuación, toma tu secadora de pelo y vamos a usar calor bajo. Solo sigue haciendo esto de ida y vuelta. Después de que se seque por 24 horas, repetiremos el proceso. Es hora de hacer nuestra mesa. Usa esa base para guardar mantas en la sala. Adelante y coloca tu mesa encima. Mira eso. Ojalá adores este proyecto. Es muy sencillo. Reutilicemos un frasco de vidrio de 1 galón para pepinillos. Tenemos una cuerda náutica decorativa, mido una tira vertical. Después de cortar todas las tiras, usaré la pistola de pegamento para pegarlas en el costado del frasco. Estoy distribuyendo estas uniformemente. Y luego iré al medio de esas secciones y pondré un pedazo de cuerda y luego continuaré así hasta completar las 8. Simplemente voy a empezar en algún lugar y pegaré en algunos lugares mientras lo envuelvo y luego pegaré los otros 2 y terminó siendo una pila de 3 solo para darle un aspecto terminado. Se vería bien montado y estilizado para muchas estaciones diferentes. Gracias. 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 Gracias.